Vista conjunta de causas, roles 8505 y 8829. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 506 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leiten. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación de marzo del presente año, certifico que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional con su integración completa de señoras y señores ministros. Requerimientos causa rol 8805 y 8829 han sido deducidos con fecha 9 y 15 de junio respectivamente por Liderman Chile S.p.A. En causa rol 8805, las características de la gestión pendiente son las siguientes. Indica la requirente que reclamó ante el Tribunal de Letras del Trabajo de La Serena en razón de una sanción que le fuera impuesta por la Inspección del Trabajo de Coquimbo de marzo de 2020. El acto impugnado dispuso una sanción por las siguientes consideraciones de acuerdo a lo que expone en el requerimiento. Abro comillas. Primero, no pagar horas extraordinarias con el recargo legal mínimo de 50% sobre el sueldo convenido respecto de los trabajadores y periodos que se adjuntan a la presente infracción y son parte integrante de esta. Cierro comillas. Y, en segundo término, abro comillas, distribuir la jornada semanal de 45 horas en menos de 5 días de los trabajadores y periodos que a continuación se indican, cierre comillas. Fue sancionada, señala la requirente, con multas por estos hechos de 40 y 60 unidades tributarias mensuales respectivamente. Ahora bien, en lo que concierne a causa rol 8829, la gestión pendiente versa sobre lo siguiente. Indica la requirente que reclamó ante el segundo Tribunal de Letras del Trabajo de Santiago en razón de una sanción impuesta por la Inspección del Trabajo Santiago Oriente en marzo del presente año. El acto impugnado dispuso sanción por las siguientes consideraciones de acuerdo a lo que explica la requirente. Abro comillas, no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo necesaria para efectuar labores de fiscalización, cierre comillas. Fue sancionada por lo anterior, aduce con multa de 20 ingresos mínimos mensuales. Refiere que sin perjuicio de controvertir la efectividad de lo aseverado por la autoridad, la alegación de su parte se configuraría dado que se tramitó la autorización administrativa para centralizar la documentación de índole laboral respecto de todos los empleados en una sola dirección. Y a lo anterior agrega que lo sustancial, el reclamo también se configura porque ninguna de las hipótesis de hecho planteadas tiene en lo infraccional una pena asociada a la conducta descrita. Tanto en lo que respecta a la gestión pendiente de causa rol 8805 como aquella de causa rol 8829 en las judicaturas laborales respectivas, ya se produjeron las audiencias de preparación del juicio y se encuentran pendientes las audiencias de juicio respectivas. La norma impugnada, en lo que explica la requirente, en su conjunto configura el único sustento de la cuantía de los reproches administrativos dictados y en ambas gestiones pendientes produciría resultados contrarios a la Constitución. Explica la actora que no existe otra norma que establezca la cuantía para sanciones en relación con las conductas que le son reprochadas. La aplicación de la norma impugnada configura más bien una vulneración al principio de legalidad y se transforma en una sanción desproporcionada, con lo que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley y, por derivación de ello, del derecho al debido proceso, en razón de ser infringido el principio de legalidad o tipicidad. La norma que viene a ser cuestionada a sede constitucional no establece una fórmula ni método para evaluar si una u otra conducta constituye una infracción. Tampoco establece parámetros que determinen los casos en que debe aplicarse el máximo de las sanciones o criterios legales que le entreguen a la Dirección del Trabajo elementos para determinar el monto de la sanción previsible y calculable, lo que implica con ello que la disposición cuestionada entrega a la autoridad administrativa una potestad que es absoluta y del todo discrecional. Es el ente sancionador, en este caso la Dirección del Trabajo, sin atender por ello a criterios previos y objetivos y sin atender al mérito de la conducta reprochada, la que determina a su arbitrio la cuantía de una sanción y no es por tanto la ley la que lo hace como lo exige explícitamente la Constitución. Por ello añade que se vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, establecido en el artículo 19, numerales segundo y tercero de la Constitución, dado que la norma cuestionada establece un catálogo sancionador en ausencia de criterios objetivos previos vinculados con los hechos capaces de generar el reproche.
Al observar las resoluciones que disponen la multa, no es posible establecer causalidad entre el tamaño de la empresa y la cuantía de las sanciones, ya que nada tiene que ver el tamaño de la empresa con el hecho sancionado. La analogía es lo que sustenta, más bien explica la actora en ambos casos, la aplicación de la normativa impugnada, ya que la Dirección del Trabajo recurre a una norma general que atiende a la cantidad de trabajadores para calificar la cuantía del reproche y no a una pena específica señalada en la ley para la conducta desplegada. Se trata, en consecuencia, de normas de carácter punitivo, que no fijan ningún tipo de atenuación, parámetro de graduación o razonabilidad, por lo que con ello se vulnera el principio de proporcionalidad protegido en la Constitución política. Por lo tanto, solicitan, según se lee de la petitoria de Fojas 9 en ambas presentaciones, que se declare la inaplicabilidad en ambas gestiones pendientes de la disposición contenida en el artículo 506 del Código del Trabajo. Conferidos traslados de fondo en ambos requerimientos a las demás partes de ambas gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, se tiene en ambas causas a Fojas 57 de los dos expedientes constitucionales con fecha 31 de julio del presente año, traslado evacuado por la Dirección del Trabajo solicitando el rechazo de ambos requerimientos. En ambos casos, en primer término, la Dirección del Trabajo plantea cuestiones referidas a los casos concretos. En causa rol 8805 plantea lo siguiente. Señala que el fundamento del acto administrativo impugnado, la multa, radica en haber verificado la comisión de una serie de hechos infraccionales objetivos y ciertos a la legislación laboral. El requirente habría accionado ante el Tribunal de Letras del Trabajo de La Serena en virtud del artículo 503 del Código del Trabajo por haber reclamado en forma directa de la multa, no obstante citar el artículo 512, siendo alegaciones de la parte reclamante que la multa debía dejarse sin efecto por supuesta extralimitación en las facultades de la Dirección del Trabajo y falta de proporcionalidad de la multa cursada. En consecuencia explica, y es lo pertinente a esta acción deducida, parte de la litis se trabó en torno a la justificación de la proporcionalidad de las multas aplicadas, esto es, si existió o no justificación o fundamentación a la cuantía de las multas cursadas, siendo aplicables las normas administrativas señaladas en cuanto existió o no fundamentación suficiente del acto administrativo. De esta forma, explica, no revestiría importancia decisoria litis la aplicación del artículo 506 del Código del Trabajo impugnado en dicha gestión pendiente, ya que los montos legales establecidos en la norma no fueron cuestionados por la reclamante en sede judicial y lo cuestionado es la forma en que la Dirección del Trabajo aplicaría más bien dichos montos. En lo que respecta a causa rol 8829, la Dirección del Trabajo precisa las siguientes cuestiones respecto de la gestión pendiente. Señala que la multa que fue reconsiderada no tiene sustento legal en el artículo 506 del Código del Trabajo, sino que más bien en los artículos 31 y 32 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por cuanto se trataría de una sanción especial establecida en nuestro ordenamiento jurídico. El reclamo judicial radicado ante el segundo juzgado de letras del Trabajo de Santiago consiste en un procedimiento especialísimo regulado por el Código del Ramo en el artículo 512, que contempla el reclamo judicial de la resolución que resuelve un recurso de reconsideración respecto de una multa administrativa. La revisión judicial recae sobre la resolución número 228, dictada, abro comillas, por orden del director, cierre comillas, de fecha 12 de marzo de 2020, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente. De ello se desprende, explica la requerida, que el juez no tiene posibilidad de pronunciarse acerca de los fundamentos que dieron origen a la dictación de la resolución de la multa aplicada. Y numerosos fallos de la justicia ordinaria han hecho esta distinción, confirmando el sistema regulado por el legislador que separa en acciones distintas el reclamo judicial de multas, esto es, el artículo 503, inciso 3 del Código del Trabajo, respecto del reclamo de resoluciones que resolvieron el recurso de reconsideración, previsto en el artículo 512, inciso 2, vinculado a su turno con el artículo 511 del Código del Trabajo. Por ello explica, analizando dicha gestión pendiente, que no revestiría tampoco importancia decisoria litis la aplicación del artículo 506 del Código del Trabajo en dicha gestión pendiente, ya que el requirente desechó la revisión judicial del mérito de la multa y más bien optó por encuadrarse en un procedimiento administrativo distinto y nuevo al solicitar más bien la reconsideración de multa administrativa.
Ahora, en cuanto al fondo de las alegaciones constitucionales, en ambos casos la Dirección del Trabajo solicita que éstas sean desestimadas. Explica que la Carta Fundamental reconoce los poderes normativos y fiscalizadores que se desprenden de las reglas protectoras de derechos, siendo la protección del trabajo una cuestión inherente a la legislación del ramo, y es ahí en donde la existencia de la Dirección del Trabajo encuentra su labor protectora. No se contraviene la especie en ninguno de los dos casos el principio de legalidad. Las sanciones impuestas por la Administración se asocian a cuestiones vinculadas con infracciones de la regulación de determinada área tutelada y reglamentada especialmente. La observación que hacen los fiscalizadores laborales en su cotidiana labor es orientada a la constatación de los hechos que realmente se verifican en una relación de trabajo, y esta discrecionalidad no debe ser en caso alguno confundida con arbitrariedad o capricho. Que los límites constitucionales del derecho penal sean aplicables al derecho administrativo sancionador con matices implica que esta morigeración debe adecuarse y entenderse en estos casos en clave laboral. Ahora bien, explica, en cuanto a la tipificación de las infracciones constatadas, en causa rol 8829, señala que esta se encuentra justificada bajo el amparo del artículo 31 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1967, y en lo que respecta a causa rol 8805, la infracción de no pagar horas extraordinarias con el recargo legal del mínimo del 50% sobre el sueldo convenido es una infracción al artículo 32, inciso tercero del Código del Trabajo, y la infracción de distribuir la jornada laboral ordinaria de trabajo semanal en 45 horas en menos de 5 días es constitutiva de la infracción al artículo 28, inciso primero del mismo cuerpo legal. Por último, señala que tampoco se infringe el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad no existe en abstracto. Algo es o no proporcionado siempre por relación, y no se entregan argumentaciones concretas a dicho respecto en ambos requerimientos. Y en causa rol 8829 señala que esta magistratura está impedida por lo expuesto de pronunciarse acerca del correcto ejercicio que habría efectuado la Dirección del Trabajo en su facultad de reconsiderar y rebajar el monto de la multa, porque ello conllevaría a decidir acerca de un acto administrativo y no en cuanto a la inaplicabilidad de un precepto legal, por lo que solicitan en ambos casos los requerimientos sean rechazados. Con fechas 4 y 5 de agosto recién pasados, fueron traídos en relación los autos en ambas causas. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en ambas causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Jorge Pineda Jiménez. Muchas gracias, señora presidenta. Con vuestra venia y la venia del excelentísimo tribunal, vengo a alegar por la requiriente solicitando que ambos expedientes, que ambas causas sean acogidas conforme a los siguientes argumentos, señoría. En aras del tiempo me referiré a lo sustantivo, específicamente respecto del traslado a cabo por la Dirección del Trabajo. Señorías, tenemos claro que la competencia de este excelentísimo tribunal dice relación con verificar los efectos inconstitucionales que pudiese tener la aplicación judicial de la norma que esta parte solicita se declare como inaplicable. No es la intención de esta parte plantear una discusión paralela del mérito de la multa infraccional cursada a mi representada, ni los hechos y circunstancias que se deriven de aquello. Lo central acá, señoría excelentísima, dice relación con, reitero, verificar qué efectos inconstitucionales se producen de la aplicación judicial de dicha norma. Primero, señoría, respecto a la gestión pendiente, que es un punto al cual se refirió la Dirección del Trabajo en su traslado. La gestión pendiente en ambas causas, como bien se dijo en la relación, es la audiencia de juicio, que es la instancia procesal en donde el juez de la instancia debe adoptar una decisión respecto al mérito del reclamo formulado. Y respecto de si la norma es o no decisoria litis en esa instancia en particular, aplicada al caso concreto, esta excelentísima magistratura ha estipulado un criterio que es bastante claro. Cito al efecto, por la vía ejemplar, las sentencias roles 6888 y 809, 1780, entre otras, donde se ha señalado que la discriminación respecto a si la norma es o no decisoria litis va a ir en relación con la circunstancia en que pueda desprenderse de que el juez necesariamente ha de tener en cuenta esta norma para efectos de decidir o no el rechazo o el acoger respecto del asunto. Su señoría, una cuestión que me interesa precisar. En ambos casos, o sea, esta materia ya ha sido largamente zanjada por esta magistratura y se ha dicho ya en varias sentencias
respecto de se han verificado en gestiones pendientes similares que esta norma sí produce efectos inconstitucionales, porque es básicamente la norma que el juez ha de tener presente para efectos de aplicar o no la sanción, en su confirmatoria o denegatoria. En consecuencia, a nuestro entender, la norma sí tiene carácter de socialitis, porque si bien puede haber descriptores generales de conducta en el Código del Trabajo, la sanción específica está regulada en esta norma. En consecuencia, es la única norma que el juez va a tener que tener presente para decidir o no la aplicación de la sanción en su confirmatoria. Entonces, en consecuencia, por tanto, el carácter decisoria litis, a nuestro entender, es una cuestión que es básicamente pacífica. Yendo al fondo, excelentísimas señorías, a nuestro entender, la aplicación del artículo 506 produce efectos constitucionales y el único remedio de aquellos es la declaración de inaplicabilidad, por dos vías. Reitero, esta magistratura ya se ha referido en abundantes sentencias respecto de esta materia, advirtiendo efectos inconstitucionales, reitero, en dos vías. Una, el principio de legalidad de las sanciones, su señoría. Ninguno de los reproches que se han formulado, aplicado al caso concretamente representado, tiene un descriptor de conducta específico tal cual lo obliga el artículo 19, número 3, inciso 7 y 8 de la Constitución Política. Dicha norma, por cierto, señala que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale la ley promulgada con anterioridad. Si bien es cierto, sus señorías excelentísimas, compartimos que en materia de derecho al trabajo el legislador ha advertido y establece una cierta libertad al amparo de la potestad reglamentaria. Pero este mismo excelentísimo tribunal ha señalado de que en lo particular de esta norma, la libertad es absoluta y discrecional. En consecuencia, es aquello, lo puntual, que configura el efecto inconstitucional de la aplicación judicial de esta norma. O sea, si bien es cierto, es admitible cierta potestad reglamentaria, en ningún caso absoluta, como sí ocurre en esta hipótesis, sus señorías excelentísimas. Y por último, y en lo sustancial también, reitero, sentencias de este excelentísimo tribunal por las vías ejemplares 7554, 7555, 7659, 1518, 1584, 1582, entre otros, se ha definido los límites de cuando estamos frente a la infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones. En consecuencia, a nuestro entender acá, la infracción es aún más patente, su señoría. Los únicos descriptores de conducta que establece la norma es el vocablo gravedad, que no está definido en ninguna parte, y a su respecto califica, establece una escala de cuantía de las sanciones asociadas al tamaño de la empresa, cuestión que no tiene ninguna relación con el hecho infraccional, con la conducta infraccional y su reproche, no estableciendo tampoco ningún criterio objetivo de racionalidad respecto a la regulación de la cuantía sancionatoria. En consecuencia, el efecto práctico, señoría, es que siendo una gran empresa, no voy a estar siempre en el límite máximo. Por una cuestión de toda lógica y cómo está construida la mecánica de la normativa. Dicho criterio, señoría, también se ha establecido y se ha acusado, se ha advertido este efecto inconstitucional en el voto de disidencia de la causa 8460, que es el criterio más reciente en donde se ha declarado, en donde si bien es cierto se rechazó por la circunstancia del empate, se ha advertido serios efectos inconstitucionales en la aplicación judicial de esta norma. Es por todos los puestos, señoría, que solicito que ambos requerimientos sean acogidos conforme a lo planteado en nuestras presentaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, en ambas causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña María Eliana Alegría Esteban. Su micrófono. ¿Su señoría me escucha? Perfectamente, adelante. Muchas gracias, señoría. Esta parte viene a solicitar que se rechace el requerimiento en virtud de las siguientes consideraciones que voy a pasar a exponer. En primer lugar, su señoría excelentísima, es de señalar de que efectivamente aquí se trata de dos requerimientos, los cuales, si bien al momento de realizarlo comparten ciertas características, también comparten ciertas diferencias. El primero de ellos es respecto del requerimiento número 8829. Es de señalar, su señoría excelentísima, que aquí la gestión judicial pendiente que da lugar al presente requerimiento
dice relación con una resolución que resuelve un recurso de resolución administrativa en virtud de un recurso presentado por la requiriente respecto de una multa cursada por mi representada. Pues bien, su señoría, la multa cursada en dicha oportunidad fue porque la empresa, durante el proceso de fiscalización, no exhibió toda la documentación necesaria para llevar a cabo la misma. Que en ese sentido, dicha sanción no tiene el sustento legal en el artículo 506 del Código del Trabajo, sino que el sustento legal de dicha infracción se encuentra en el artículo 31 en relación al artículo 32 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ya que tal como lo dijo el señor relator, se trata de una sanción especial establecida en el ordenamiento. ¿Qué hacía entonces su señoría? La sanción ante la infracción del artículo 31 del decreto con fuerza de ley número 2 se encuentra en el artículo 32 de dicho cuerpo legal. Por lo tanto, el artículo 506 del Código del Trabajo no ha sido aplicado, ya que nunca fundó el acto administrativo respecto de esta multa. Por lo tanto, desde ya, el requerimiento número 8829 deberá ser rechazado toda vez que el artículo 506 del Código del Trabajo no es el sustento legal de la norma de la sanción a que hace referencia el presente requerimiento. Ahora bien, otra diferencia que tienen ambos requerimientos es que el número 8829 dice relación con una resolución que resuelve un recurso administrativo presentado por la requerente al amparo de lo que establece el artículo 511 en relación al artículo 512 del Código del Trabajo. Como ya lo hemos señalado, respecto a una multa, la empresa tiene dos alternativas. La primera es presentar un reclamo de multa en virtud de lo que establece el artículo 503 del Código del Trabajo y que dicha situación fue rechazada por la requerente. La requerente optó por presentar un recurso administrativo ante el servicio que represento y es de la resolución que resuelve este recurso administrativo es que reclama judicialmente y así es respecto de ella que se trata la gestión judicial pendiente. Es decir, el origen de la gestión judicial pendiente dice relación con un reclamo en virtud del artículo 512 del Código del Trabajo. Por lo tanto, la competencia del juez laboral solamente está determinada para verificar si efectivamente el inspector del trabajo, al momento de resolver, se acotó a alguna de las dos hipótesis establecidas en el artículo 511 del Código del Trabajo. Como ya lo señalé, la empresa lo que hace es desechar la vía judicial del artículo 511 del Código del Trabajo. Por lo tanto, el artículo 506 tampoco tiene aplicación, ya que el artículo 506 más bien se relaciona con el reclamo de multa administrativa, pero no con el reclamo de una resolución que resuelve un recurso administrativo. Ahora bien, en cuanto al artículo 506 propiamente tal, es de señalar que en ambos requerimientos la empresa lo que ha señalado es que se estarían vulnerando ciertos principios, como el de legalidad y el de proporcionalidad. Sin embargo, en sus alegaciones, la contraria no realiza ningún distingo en cuanto a la materia a la cual se estaría refiriendo. Y lo anterior se debe a que los principios del ius puniendi del Estado se aplican a distintas materias con distintos matices. Y así entonces, las sanciones administrativas comparten con las sanciones penales ciertas características esenciales, pero cada una con distintos matices. Ya lo ha señalado este excelentísimo tribunal en el rol número 244. Vamos a los matices. En primer lugar, en cuanto a la proporcionalidad, es de señalar, tal como lo dijo el señor relator, que la proporcionalidad no existe en abstracto, que aquí se ha llevado a cabo un proceso de fiscalización que consta en el expediente de fiscalización llevado a cabo por un ministro de fe que goza de presunción legal de veracidad y que luego de una constatación a la infracción laboral cursa la respectiva multa. Que así entonces, obviamente, resulta
constitucional y legítimo proteger los derechos de los trabajadores. Y así entonces, es de señalar que la sanción administrativa contemplada en el artículo 506 del Código del Trabajo resulta necesaria. No existen otros medios para poder sancionar una infracción a la legislación laboral. Así, por ejemplo, no existen sanciones penales, solo hay sanciones laborales cursadas por la Dirección del Trabajo, cuyo monto está establecida por la Dirección del Trabajo, pero no solamente pueden ser revisadas, sino que también pueden ser modificadas por los tribunales laborales. Es decir, en el establecimiento final del monto de la multa, no solamente participa la Dirección del Trabajo, sino que también participan los tribunales laborales de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley. En cuanto al principio de legalidad, he de señalar que la empresa señala que el artículo 506 solamente estaría indicando tramos de la sanción sin poder determinar la cuantía de la misma. En ese sentido se debe tener en consideración que la Dirección del Trabajo cuenta con una herramienta que es el tipificador de hecho infraccionado, herramienta que no solamente está a disposición de los funcionarios, sino que también está a disposición de los usuarios y en el cual se ha graduado cada uno de los tramos establecidos en el artículo 506 del Código del Trabajo. En dicho tipificador entonces se indican las normas infraccionadas en relación al número de trabajadores, según lo establecido en el artículo 505 bis del Código del Trabajo, señalando el monto final de la misma. Es decir, el tipificador de infracciones entrega un parámetro objetivo al fiscalizador, eliminando cualquier elemento de arbitrariedad. Que así entonces, en el caso de autos, el juez, al revisar los antecedentes acompañado por las partes durante el proceso, que en ambos casos solamente tenemos llevado a cabo la audiencia preparatoria, será el juez el que determinará el monto final de la multa. Y así entonces, la escala del artículo 506 del Código del Trabajo sería similar, en cierta manera, a las facultades que tiene el juez penal en el artículo 69 del Código Penal, en el sentido de, comillas, poder moverse dentro de dicho tramo. En ese sentido, el juez laboral también podrá, comillas, moverse dentro del tramo establecido en el artículo 506 del Código del Trabajo de acuerdo a los antecedentes incorporados por las partes en el juicio, siendo este el que determine el monto final de la sanción. Lo anterior se debe a que nos encontramos a un sistema que es mixto y coordinado. Esto es que no solamente participa la administración en el curso de la multa, sino que también los tribunales de justicia. En atención a todo lo anterior, su señoría excelentísima, es que vengo a solicitar se rechacen ambos requerimientos en todas sus partes. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas? La señora, el señor abogado. No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de causas y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.